Las primeras décadas del siglo XIX fueron testigo del nacimiento de la Real Empresa de Aguas de San Isidro en 1816 y la Empresa de Iluminación de Aguas de Santa María de la Cabeza en 1832. Favorecido este hecho por el éxito que coronó ambas empresas, ya que dieron con importantes veneros de agua. Agua para regar los campos, agua que era la certeza para la supervivencia de los cultivos, agua que para una sociedad de eminente carácter agrícola y geográficamente situada sobre una zona escasa e irregular en lluvias, entre otros desfavorables condicionantes climáticos, se convertía en uno de los bienes más preciados para nuestros antepasados, garantizando mínimamente las cosechas y el sustento de muchas familias. Yecla vive entre 1816 y 1832 un periodo convulso, condicionado por el fin de la Guerra de la Independencia, episodio bélico que afectó a la entonces villa de forma directa, con saqueos, requisas, exacciones, destrucción y miseria. Pues la verdad es que era una situación donde la mayor parte de la población vivía en la miseria, prácticamente en la miseria. Una mala cosecha, una helada, significaba automáticamente el hambre para la mayoría de la población, no para toda. Había una pequeña élite que tenía otros recursos, que tenía otras posibilidades, y esa élite pues vivía, digamos, cómodamente, que era la élite la que gobernaba el ayuntamiento, la que devino en nobleza merced a su estatus económico, y también un clero que también vivía cómodamente bien instalado. Lo cierto es que la mayor parte de la población en muchas ocasiones pasaba auténtica hambre, y bueno, en este periodo que estamos hablando hay muchas circunstancias en las que directamente se está hablando de la miseria que hay en la villa, por falta de trabajo, por falta de lluvia, por los hielos, por diversas causas climáticas, de carácter epidemiológico, de plagas del campo. Siempre se produce una situación de miseria en esa etapa. Este periodo es un periodo caracterizado por la miseria. Terminada la guerra, volvió a España el rey Fernando VII, que había permanecido en un cómodo secuestro en Francia, decretando al poco de llegar la nulidad de todo lo legislado por las Cortes de Cádiz y la Constitución liberal aprobada en 1812, reinstaurando de este modo la monarquía absoluta con la siguiente represión sobre los que habían apoyado esos cambios. Pues la vida cotidiana de un pueblo del interior de Castilla, y era pues marcada por una situación política, como digo, marcada por el absolutismo, por una serie de personas que son las que mandan, las que gobiernan y las que dirigen el pueblo, que someten a las otras personas que no estaban, que tenían ya una cierta formación cultural y política a raíz de las Cortes de Cádiz, y esas personas han de huir del pueblo, y a los que no huyen directamente son encarcelados. De hecho, hay muchísimas situaciones en las que en Yecla aparece gente en la cárcel por haber gritado viva Riego o por reclamar la Constitución de 1812. Pero también es verdad que es un momento, en cuanto a esa vida cotidiana, que también el peso de la religión es enorme, todo se rige por la religión, todo es superstición, todo es superchería, son constantemente organizadas las rogativas o los agradecimientos públicos por una lluvia o pidiéndola, o también porque hay una plaga se llama también a la iglesia y se hace una rogativa. Era una sociedad completamente ajena a las luces, a la ciencia y al saber, identificada con los ilustrados o con los afrancesados y liberales. Estaba controlada por una pequeña élite social, devenida por su dinero y su estatus de nobleza, y dueña de los resortes del poder y amiga de su uso para sus propios intereses. La muerte, omnipresente en la vida cotidiana, se enfrentaba desde estos parámetros, mezcla entre la religiosidad y la superstición, dejando en los testamentos el alma a Dios y encomendándose a la Inmaculada Concepción, estableciendo cuando se podía el hábito con el que querían ser amortajados, el número de misas por su alma y las limosnas a los pobres, enfermos y presos.
La educación era paupérrima, apenas los que tenían más capacidad o más posibilidades podían estudiar en las cátedras de gramática o latinidad, y ir a la universidad o al seminario pues estaba al alcance de muy pocas personas. La mayoría iba a las escuelas de pobres, donde lo que se enseñaba básicamente era el catecismo. O sea, lo que se enseñaba eran nociones sobre la fe católica, y eso era lo que se enseñaba básicamente, apenas rudimentos de leer y escribir. Esa es un poco la situación. La alimentación, pues como decía antes, muy condicionada por los recursos locales. Sí que es verdad que las personas que venían de fuera, o sea, que tenían unos recursos mayores, podían en un momento dado pues, adquirir productos como chocolate, como azúcar u otras cosas que estaban fuera de lo común, o pescado, salado, pero la mayor parte de la población se alimentaba de pan o de tortas en su defecto, hechas con cereales, de vino, que se pagaba, una parte del salario de las personas se pagaba en vino. En Yecla durante este periodo se celebraban fiestas como la del San Marcos, la del Corpus Christi o la de la Inmaculada Concepción. Quizás la fiesta de mayor raigambre, de mayor aceptación por parte del colectivo yeclano eran la de San Marcos. Un poco se salía de esa monotonía, de esa atonía en la que se vivía constantemente con las fiestas. Es decir, las fiestas eran un momento importante en la población, ya que rompían esa monotonía, esa, digamos, placidez, o por decirlo de una manera suave, que era la vida cotidiana. Bueno, la empresa de aguas de San Isidro, que en principio no se llamó así, se crea aproximadamente en septiembre de 1816. La empresa empieza a hacer una excavación, encuentran agua, y una vez que encuentran agua, escrituran lo que era la constitución de la empresa, con 32 socios fundadores, solo una mujer y 2 forasteros. Eso es exactamente la composición del accionariado, y en diciembre de 1816 es cuando deciden nombrarla de San Isidro, que esas razones pues ya entraremos en las razones por qué. A partir de ahí la empresa lo único que sufre es un conato de problemas tras problemas, que durante 2 años la tienen en vilo y en permanente litigio, que acaba cuando Fernando VII decide pues poner unas cláusulas para las dos partes litigantes que debían cumplir obligatoriamente, y coge la Real Empresa de San Isidro bajo su real protección, y se pasa a denominarse Real Empresa de San Isidro. Todo ese momento, esos 2 años que transcurren entre una cosa y otra, son de constantes pleitos y constantes litigios. Fue una continua serie de conflictos, sobre todo conflictos con el agua principal, y sobre todo los conflictos venían de la mano de lo que se conocía en aquellos momentos como el agua de reintegro. El agua de reintegro es la que estaba obligada a la parte proporcional del agua, que estaba obligada a dar la empresa de San Isidro al cauce principal. Esto se solucionó finalmente el 3 de febrero de 1867, cuando se llegó a una concordia entre el ayuntamiento, que representaba el agua a la fuente principal, y la empresa de San Isidro. Llegaron a un acuerdo por el cual toda el agua que sacaban las 2 fuentes se distribuía en 3 partes, 2 se las quedaba el agua principal y 1 se la quedaba el agua de San Isidro. En 1914 se encuentra un nuevo problema, y es el inicio de la explotación de la hidráulica San Pascual, que originariamente era una mina de hierro. Así se pidió el permiso para excavar, pero era una búsqueda de agua, evidentemente. Encontraron agua, empezaron a explotarla, y eso provocó la desecación de la fuente de San Isidro y también la merma de la fuente principal. Se creó un conflicto enorme entre las 3 partes,
que finalmente acabó pagando de alguna forma a la empresa de San Isidro, ya que fue la que se secó su manantial, y al final llegó un convenio entre el Ayuntamiento y la Hidráulica San Pascual, por la cual en cierto modo suplieron el agua de San Isidro y la empresa de San Isidro se extinguió. Lo cierto es que en pocos años el manantial de San Isidro quedó seco, dependiendo ahora de la extracción de sus aguas a través de la bomba extractora que se había ubicado en el nuevo minado. Mientras que las autoridades, de forma pragmática y conforme fue pasando el tiempo, tuvieron que llegar a un acuerdo compensatorio con la Real Empresa de San Isidro y con la Hidráulica San Pascual, acuerdo que se llegó en mayo del 24, por la que se establecía el agua que se podía sacar por parte de las distintas compañías y de los distintos minados. Mal que bien, la empresa sobrevivió renqueante hasta los años 40 del siglo XX, aunque acuciada por problemas logísticos y técnicos que suscitaban quejas por la falta de aforo que repercutía negativamente en los riegos. Bueno, la empresa de Santa María de la Cabeza nace sobre un yacimiento de agua que ya había sido inicialmente excavado hacia 1803, a principios del siglo XIX, pero que fue abandonado por la llegada de la Guerra de Independencia, con toda la catástrofe de conflicto, de pérdida y de daños que supuso la Guerra de Independencia, pues se abandonó. Entonces, posteriormente, bastante tiempo después, casi 30 años después, un grupo de personas, concretamente eran 9 socios, deciden retomar esa excavación y volver a abrirla, porque de hecho ya decían ellos que habían dado con agua, e inician de nuevo la excavación. Esto es en 1832, y conforme se crea la empresa, ya le ponen directamente el nombre de Santa María de la Cabeza, cosa que no es de extrañar, ya que al menos 3 de los socios fundadores, los más importantes por cierto, los hermanos Gil, Soler, Francisco y Vicente, son socios también de San Isidro. De hecho, Francisco Gil Soler es presidente en ese momento, o uno de los directores de la empresa de aguas de San Isidro. Por lo tanto, no es nada de extrañar que le pusieran Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro, pues no tiene nada de extraño. La empresa de Santa María de la Cabeza hasta 1918 no tuvo grandes problemas en el desarrollo histórico de la compañía, ya que en 1918 apareció una nueva sociedad, la denominada Sociedad del Progreso, que realizó una petición minera en un principio para la extracción de mineral de hierro. Esta empresa ha tenido un devenir mucho menos accidentado que el de San Isidro, una empresa que desde el principio tuvo un accionariado mucho más pequeño, ya que no tuvieron necesidad de buscar muchos socios, eran gente con posibilidades económicas, y entonces el accionariado varió muy poco. De hecho, ya digo, empezaron 9 socios en 1832 y en 1880, es decir, 50 años después, eran apenas 20, o sea, se había distribuido muy poquito las acciones, se habían distribuido muy poquito, y la empresa funcionó más o menos bien. Desde un primer momento empezaron a excavar, como he dicho, tenían agua, y eso provocó que enseguida construyeran algo que la empresa de San Isidro nunca hizo, que fue 2 molinos harineros, uno en 1833, al año siguiente de iniciarse la empresa, y otro en 1835, el de arriba y el de abajo, llamados así los molinos. Esta empresa apenas tuvo conflicto, no entró en conflicto con otras empresas, no entró en conflicto con el agua principal. Su fuente, cita en los pies de la atalaya, no tenía ninguna repercusión sobre el nivel freático del agua de la fuente principal o de San Isidro, que es cuando viene una nueva mina de hierro también supuestamente, se llama Mina Gibraltar, que pretende extraer mineral de hierro, pero realmente lo que buscan es agua,
y sí que entonces se crea un conflicto importante, ya que están muy cerca de lo que son los minados de la empresa de Santa María. Con el paso de los años se destapó que la mina Gibraltar no pretendía realmente extracción de hierro, sino que lo que realmente buscaba era agua. Y desde ese momento el conflicto, al llegar al distrito de Moina de Murcia, pues se decretó definitivamente que la Sociedad del Progreso debía de garantizar mínimamente el agua a la empresa de Santa María cuando fuese necesario. También hubo un hecho importante o muy relevante, y fue que en 1867, el 15 de septiembre de 1867, se produjo una importante riada, merced de unas lluvias torrenciales, y anegó toda la cañada del Pulpillo. Como sabemos todos, en Yecla el agua siempre desciende de la cañada del Arabí, del Pulpillo hacia acá, hacia el sur, y en ese caso lo que hizo fue que anegó completamente todos los cauces, anegó todos los minados, anegó todas las instalaciones hidráulicas de la empresa de Santa María. Eso provocó que durante un año entero, y pese a tener contratadas a 100 personas, no lograran sacar ni una gota de agua. Durante un año entero el ayuntamiento además les perdonó los impuestos, porque era inviable el que la empresa funcionara, ya que no podía sacar ni una gota de agua, porque todos sus cauces, todos sus minados se habían anegado y no había forma de extraer de ahí nada. Y eso es un poco el devenir de esta empresa, que ya digo, sigue existiendo hoy. El origen de nuestras actuales fiestas de San Isidro se remonta a 1945, cuando la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Yecla decide comprar una nueva talla que sufragan ellos mismos y coger el patronazgo de San Isidro e iniciar así el culto a nuestra ciudad, celebrando para ello en unos primeros momentos una simple procesión. La Real Empresa de Aguas de San Isidro es quien inicia el culto al santo en Yecla. Es decir, cuando la empresa se crea, se pone bajo la vocación de San Isidro, bajo ese título, y la empresa triunfa, pues a partir de ahí, un poco en agradecimiento por toda esa circunstancia y que la empresa finalmente, hasta el rey la aceptó como real empresa, pues lo que logra la empresa es precisamente que se inicie el culto al santo. ¿Cómo lo hace? Pues compra una primera imagen, adquiere una primera talla, que es la que hubo antiguamente en la ermita de Santa Bárbara, y la empresa a su expensas también pagó lo que era la hornacina o el altarcillo donde se ubicaba la imagen. Esta imagen permaneció ahí hasta 1936, cuando desapareció durante los sucesos de marzo del 36. Otra evidencia sobre el culto a San Isidro en 1818 es el antiguo retablo cerámico que se ubicaba en el patio de una antigua casa en la calle Colón, y actualmente es el que preside la sala de junta de la actual Federación de Peñas. Esta empresa, sin duda, fue la que inició este culto y las festividades asociadas, no las que tenemos nosotros hoy, que eso sí que sería un error, considerar que el inicio de las festividades que hoy celebramos en mayo en Yecla están aquí. Sí que es verdad que esta empresa hacía unas festividades, hacía una serie de actos, pero eran unos actos que estaban desconectados de lo que esto actualmente, que esto nace en 1945 y por otra razón. Pero sí que es verdad que entre los actos que esta empresa hacía, pues estaba el volteo de campana en Santa Bárbara, la noche, la víspera del 15 de mayo, que es San Isidro, pues se hacía también una hoguera en la explanada que hay delante de la ermita, y al día siguiente se hacía una misa y una procesión general por la calle. Un resto que nos ha quedado de lo que eran esas primitivas celebraciones que la empresa de San Isidro hacía en Santa Bárbara. Eso nos ha quedado como un remanente de esa historia, y por lo tanto es un vínculo que mantenemos entre las festividades actuales de San Isidro y las antiguas que se celebraban a expensas de esta empresa.